Los saludo en esta mañana deseando que el Señor nos conceda un día lleno de éxitos y de muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, definitivamente hay preguntas que nos incomodan, nos entristecen y nos duelen profundamente. Preguntas como ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿Por qué la gente muere de cáncer? ¿Por qué los terroristas ponen bombas en aeropuertos, matando y mutilando a inocentes transeúntes? ¿Por qué siguen aumentando las estadísticas de divorcio? ¿Quién pondría deliberadamente a un hombre en contra de otro, a un esposo contra su esposa, a un gerente en contra del empleado, al obrero en contra de su patrón o a una nación contra de otra? En nuestro devocional de hoy, la palabra de Dios nos ayuda a encontrar la respuesta a estos interrogantes, o al menos parte de ella. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Quisiera invitarte a reflexionar en esta palabra. Dice Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de que Adán y Eva cayeron en pecado, el Señor vino a ellos para hacerles saber las consecuencias de su desobediencia. Dios se dirigió a Adán y estableció la disciplina que su falta merecía. Hay que recordar que Adán le había cedido a Eva su papel de líder en el matrimonio. Dado que Adán se sometió a su esposa en lugar de guiarla en amor y había ido en contra del mandato de Dios de no comer del fruto prohibido, Adán iba ahora a tener dificultades con la tierra, que hasta ahora, hasta ese momento, había estado bajo su control total. A partir de aquí, el hombre sería afligido por medio del arduo y penoso trabajo en la búsqueda del sustento. Dios le había dado a Adán el dominio sobre su creación a fin de protegerla y preservarla. Esta había sido la función de Adán mientras conservaba la imagen de Dios. Pero se produjo este cambio terrible en él cuando perdió la imagen divina y en su lugar tomó la imagen del pecado. El castigo final que Dios anunció por el pecado de Adán fue que su cuerpo, en el cual el Creador había soplado aliento de vida, un día regresaría al mismo material del cual había sido hecho originalmente. La muerte ha hecho entonces su aparición. ¡Qué mensaje tan devastador escuchó Adán! Del polvo saliste y al polvo volverás. En este anuncio solemne de Dios vemos por qué las personas tenemos tanto miedo muchas veces de morir. La muerte es algo que nunca debió haber ocurrido, algo totalmente anormal. Es una intromisión violenta en el buen plan que Dios tenía originalmente. Y sin duda, mis amados hermanos, aquí está la respuesta a las preguntas que nos hicimos inicialmente. El pecado y la maldición que éste acarreó sobre toda la creación tan hermosa que Dios había hecho. Todo lo que sucedió en el huerto del Edén con Adán y Eva son las mismas cosas que vemos en toda la raza humana hoy en día, incluyendo en nuestra propia vida. Los hombres que fuimos designados por Dios para ejercer dominio y control sobre la creación, somos los mismos que hoy la destruimos y abusamos de la naturaleza explotándola de las formas que más se puedan. Actualmente se habla con bastante normalidad de temas que para el Señor eran y siguen siendo abominables. Temas como el aborto, la contaminación, la lluvia ácida y especies en peligro de extinción son una afrenta directa contra Dios y su hermosa creación. Pero eso no es todo. Como parte de la sentencia del pecado, en muchos casos también tendremos que lidiar en nuestros hogares con la consecuencia de la desviación del diseño de Dios entre el esposo y la esposa. Cuando se invierten estos roles en casa, es muy probable que se termine desautorizando a alguno de los padres. Y aún peor, se puede perder la autoridad en el hogar completamente. En todos los aspectos, la maldición del pecado trae escasez y sufrimiento. Y no me refiero a escasez y sufrimiento por carencias económicas y materiales, porque de hecho el pecado produce dinero. Me refiero más bien
a la escasez y el sufrimiento que produce la ausencia de Dios. Y por último, mis amados, el pecado nos sentenció a muerte, no solo a la muerte natural, sino a la muerte espiritual. Hermanos, el pecado solo trae sentencia y maldición, y todos nacemos en esta condición. Por tanto, Dios nos da una oportunidad por medio de Jesucristo. Él es nuestra esperanza de vida nueva. Por los méritos del Señor en la cruz, ya no estamos bajo la maldición del pecado, sino bajo la bendición de la gracia que el Creador derramó abundantemente sobre sus hijos. Al contrario de la maldición, la bendición de Dios es abundancia y productividad. El fruto del trabajo de tus manos es bendecido y no te faltará lo necesario porque Dios es tu proveedor. Una sociedad bajo la bendición de Dios es favorecida. Una familia bajo la bendición de Dios prospera, vive en paz, es feliz, porque tanto esposo como esposa se sujetan a la palabra de Dios. Los hijos honran a sus padres y los padres son ejemplo para sus hijos. Así que, hermanos, como creyentes debemos desarrollar la mente y la imagen de Cristo para vivir bajo bendición y no la del pecado para vivir en maldición. El Dios fiel que se apareció a Adán y Eva en una admirable muestra de su misericordia, que no solo les reveló su pecado y sus consecuencias, sino que también les anunció su gran plan de amor para liberarlos. Es el mismo Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros de la maldición y darnos liberación. Así es que cree en Él y aférrate a Él, al Dios Todopoderoso. Y por ello vamos a agradecerle al Señor. Amantísimo Señor del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, Señor y Salvador de los pecadores, hoy te damos infinitas gracias, Padre bueno, por bendecirnos con tu presencia y gran amor. Gracias, Dios admirable, porque a pesar de que nuestros primeros padres pecaron contra ti y nosotros hemos seguido bajo esa misma conducta y maldición, tú has sido abundantemente bueno y compasivo y nos has querido dar vida nueva y sacarnos de la maldición del pecado por medio de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque sin ti siempre tendríamos que lidiar con las consecuencias del pecado. Pero por los méritos de tu Hijo amado, hoy podemos disfrutar de las bendiciones de tu gracia. En el nombre de Jesús te agradecemos, eterno Señor. Amén y amén. Apreciado hermano, que después de escuchar y meditar en esta palabra, puedas tú reflexionar y creer que sin Cristo estamos condenados a la maldición y las consecuencias del pecado, pero con el Señor recibimos bendición y gracia por parte de nuestro bendito y eterno Señor, Creador, Protector, Liberador y Salvador. Medita en esta palabra, atesórala en tu corazón, créela, corrige tu camino y comparte este mensaje también con las personas a tu alrededor que también lo necesitan. Dios te bendiga, hermano. Te espero mañana.